Muy buenos días, el tema de hoy es columna. Vamos al libro de Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Columna. Como acá encontramos en la palabra columna. Una columna en la cual usted y yo podemos darnos de cuenta que es una base sólida cuando se construye un edificio, una casa, un puente. Para eso debe haber una columna resistente, pero también hay varias columnas, porque un solo edificio no se puede construir una base sobre una sola columna. Tienen que haber varias columnas. Dependiendo el edificio, dependiendo los pisos, dependiendo lo grande o ancho que sea el edificio o la casa, asimismo se van a colocar las bases que son las columnas. Primeramente el arquitecto analiza el terreno, qué tan grande se puede construir, se hace un estudio sobre el terreno para saber cómo van a construir la casa, luego se mirarán las columnas, la base para la casa o el edificio que se va a construir. Y debe construir columnas sólidas, que no se van a agrietar, que no se van a debilitar, pero que tampoco se puedan sostener la estructura. Usted y yo somos esa columna, y es esa columna que el Señor quiere usar en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, con el ministerio, con el liderazgo, con los discípulos. Esa columna firme, una columna en la cual no haya grietas, una columna en la cual haya firmeza, haya convicción, haya seguridad, haya determinación. Y esa es la columna que nos habla acá en el libro de Apocalipsis. Al que venciere yo le haré columna en el templo. ¿Al que venciere qué? Al que venciere los temores, las inseguridades, las luchas, las debilidades, las fortalezas, el carácter, el orgullo, la soberbia, el pecado, la mentira, la voluntad, su propio yo. Al que venciere lo haré columna de mi Dios. Y esa es la columna que el Señor quiere levantar en usted y en mí. Una columna primeramente para Dios. Una columna en la cual usted y yo brillemos por el resplandor del poder del Espíritu Santo, obrando a través de nuestras vidas, porque hay paz, hay gozo, hay seguridad, hay firmeza, hay convicción, hay transparencia, hay seguridad, hay palabra, hay verdad, hay sanidad, hay santidad, hay la presencia del Espíritu Santo. Que esa columna se pueda mover para todos los lados y nos podamos mover donde quiera que usted y yo querramos ir, y es esa columna que el Señor quiere hablarnos hoy en día. Probablemente usted ya habrá escuchado hablar de columnas en la cual descansa una estructura. Como lo hablábamos, un edificio, una casa o un puente para descansar en esas columnas firmes que podrán venir tormentas, huracanes, vientos huracanados, pero permanecerá firme. Por eso hemos escuchado en estos tiempos de pronto de terremotos, que hay terremotos y por qué algunos edificios permanecen y otros se vienen abajo. ¿Cómo estaban esas columnas? ¿Se estarán firmes? ¿Será que sí se ahondó primeramente en el terreno para construirlas? ¿Por qué algunos permanecen pero otros se desvanecen? ¿Será que usted y a mí nos pasa lo mismo? Como columnas permanecemos firmes, pero cuando viene una dificultad, un problema, una circunstancia, una adversidad, la columna empieza a agrietarse y empieza el carácter, empieza la mentira, empieza el pecado, empieza la inmoralidad, empieza el orgullo, empieza la altivez. ¿Cómo está usted como columna? ¿Cómo está usted como columna de su casa, de su familia, de su matrimonio, de sus ministerios, su liderazgo, de sus discípulos? ¿Cómo está usted como columna? ¿Será que está cimentado en la palabra? ¿Está cimentado en la oración? ¿Está cimentado en el ayuno? ¿Está cimentado en el estudio y la meditación de la palabra, en esos tiempos de clamor e intercesión delante del Señor, en esos tiempos de intimidad delante del Señor para fortalecer esa columna? Es importante que usted y yo tengamos en cuenta cómo el Señor quiere levantarnos a usted y a mí como columnas. Y es esa columna que el Señor quiere llevarnos a que usted y yo seamos firmes, pero también para demostrarlo a otras personas que esa columna es firme. Esa columna no se mueve a medida que viene un problema, una circunstancia, una adversidad. No, encontramos en la palabra cómo el Señor levantó columnas. Y fue esa columna en la cual Dios guió al pueblo de Israel para pasar de la tierra de Egipto a Canaán, la tierra prometida. El Señor trabajó con este pueblo 40 años llevándolos.
por el camino hacia Canaán. Dice la palabra que el Señor los mantuvo en el desierto 40 años. Pero prácticamente este pueblo duró 40 años en el desierto. ¿Pero por qué? Porque no obedecían al Señor, pero el Señor en su infinita misericordia nunca los abandonó. Que a pesar de que era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que murmuraba y criticaba, aún así el Señor no quitó su misericordia de ellos. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 13, 21 y 22. Y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. 40 años que el Señor guió a este pueblo con la columna de nube en el día. En el día ellos andaban por el desierto. Prácticamente la temperatura en el desierto en el día era más o menos promedio 45 grados de calor. Pero con esta nube era una cobertura. Esa nube era la columna de la nube que el Señor guiaba al pueblo. El pueblo no podía salirse de la nube porque podían exponerse ante el enemigo, ante el peligro. Por eso tendrían que estar bajo la nube, en la columna que el Señor tenía. En la noche la temperatura bajaban hasta más de 20 grados bajo cero. O sea, el frío en el desierto. Pero como el Señor levantaba esa nube de fuego, que era la columna de fuego, para guiarlos, porque ellos no se quedaban quietos. También en la noche caminaban y andaban con todos sus animales, sus enseres, todo el pueblo de Israel andando bajo la nube. Era esa columna firme que el Señor los guiaba en fuego en la noche, y era una cobertura en fuego en el cual nada, era impenetrable el enemigo o animales o fieras que vivieran en ese lugar, no podían penetrar en ese lugar porque era esa columna. Usted y yo debemos ser esa columna en la cual en el día seamos esa nube, la presencia del Espíritu de Dios manifestada en resplandor, en luz. En ese resplandor en el cual usted y yo estamos firmes, constantes y determinantes en el conocimiento, en la palabra de Dios, en el cual usted y yo meditamos en la palabra, hablamos de la palabra, declaramos y confesamos la palabra de Dios, en la cual nuestra mente es renovada por la palabra de Dios y somos una columna firme. Que si alguien viene y nos pregunta algo podamos responder, pero también que esa columna sea impenetrable ante el enemigo, así como la nube acompañaba al pueblo hebreo durante el trayecto que iban por el desierto. Pero también en la noche, esa columna de fuego en el cual el enemigo le era imposible penetrar a esa columna, le era imposible entrar a ese lugar, porque la columna de fuego los cubría a ellos. No quiere decir que el fuego estaba en el pueblo que los quemaba, no, al contrario. Esa columna era que los rodeaba, esa columna de fuego. Todo el mundo podía verlos, los entornos podían ver la columna de fuego, pero si alguien quería entrar, era imposible que pudiera entrar porque la columna de fuego no nos dejaba pasar, era impenetrable. Eso es lo que usted y yo debemos ser, esa columna impenetrable ante el pecado, ante la inmoralidad, ante el fracaso, la mentira, la manipulación, la falsedad, el pecado, que era lo que antes nos tenía atados en el mundo. Ya no debe estar en nosotros, debe estar en la columna, esa columna de fuego. Es la columna de fuego, es ese fuego en el poder del Espíritu de Dios, viviendo, vivificándose sobre y a través y al entorno de nuestras vidas. Que sea el Espíritu de Dios manifestado a través de nuestras vidas, pero para eso es importante que usted y yo nos metamos y nos sometamos a la oración, a la palabra, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo para que usted y yo seamos impenetrables ante el enemigo. Que en el día seamos esa columna de nube, que donde quiera que los demás nos vean a usted y a mí diferentes, y en la presencia del Espíritu Santo resplandeciendo sobre y a través del error de nuestras vidas, y que muchos vean el cambio, vean la diferencia, porque eso era lo que veían la mayoría de pueblos alrededor del pueblo de Israel, que iban andando por el desierto. Eso era lo que veían el pueblo de Israel. Por eso nadie se podía meter con el pueblo de Israel, excepto que el Señor lo permitiera. O sea, Él los guardaba en la nube en el día. Fueron los milagros más sobrenaturales que el Señor hizo durante 40 años. Una nube guardándolos a ellos en el día, una nube de fuego en la noche, resguardándolos y guiándolos por el camino donde deberían andar. Esos fueron los milagros más sorprendentes que el Señor hizo, y eso es lo que el Señor quiere hacer en su vida y en mi vida en este tiempo, que usted y yo seamos esa columna
pero que esa columna de testimonio, esa columna de cambio, esa columna de transformación hacia otras personas, hacia mi casa, hacia mi familia, hacia mi ministerio, mi liderazgo, hacia nuevas personas que el Señor quiere usarnos, que seamos esas columnas firmes en la cual se manifiesta y se sale a relucir el poder del Espíritu Santo. Le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esa columna en resplandor en Cristo Jesús.